A continuación, recibamos por favor a la doctora Gabriela Trillo con un tema de actualidad, alcanzando metas en síndrome metabólico. ¿Qué tal? Muy buenos días, es un gusto estar aquí con ustedes, como en otras ocasiones también aquí en el mismo foro. Ante todo, muchas felicidades a todos los médicos que están aquí, que estamos aquí, y que yo espero que día a día y con este tipo de eventos estemos cada vez redignificando esta profesión que hoy por hoy está muy devaluada, y de alguna manera nosotros tenemos la culpa en parte por la falta de conocimientos de muchas cosas, y esto queda como preámbulo para hablar de que es importante saber números, y saber números no me refiero a que sea uno un contador, sino que en función a los números y a las estadísticas nosotros podemos estar hablando y de algunos padecimientos, saber ante qué estamos y qué podemos ofrecer a nuestros pacientes y a nosotros mismos. Debemos de alcanzar una condición específica de objetivos para poder cumplir para lo que estamos aquí, que es atender y curar a nuestros pacientes. Bien, síndrome metabólico, podrán decir, este es un tema muy trillado. Sí, es muy trillado, ¿por qué? Porque hasta ahorita no hemos alcanzado realmente las metas. Se dice por ahí que solamente de un 10 a un 15% de pacientes se encuentran controlados, tanto para diabetes como para hipertensión. Y este punto es muy importante, no solamente porque debemos hablar de números y debemos hablar de la bolsa, subió la bolsa, bajó la bolsa. Este punto no es lo más importante. Lo más importante es qué le podemos ofrecer a nuestro paciente a lo largo del tratamiento, y el objetivo principal va a ser disminuir riesgos por enfermedad cardiovascular y muertes cardiovasculares. A continuación van a ver una serie de números y de estadísticas que realmente son alarmantes y nos están espantando para ver las condiciones en que estamos, los países tercermundistas principalmente, y bueno, el vecino de Estados Unidos no se queda lejos. Ok, entonces, síndrome metabólico, con que ustedes se queden con la condición principal de que esto se debe continuar de tratar y debemos alcanzar precisamente estas metas para disminuir riesgos cardiovasculares, que es el objetivo principal, y no solamente subió la bolsa o bajó la bolsa. Con eso yo me voy a dar por bien servido. Que estamos teniendo el sedentarismo. Este es un póster muy interesante. Vean ustedes, antes se ha triplicado la condición de obesidad. Somos el primer país consumidor de refrescos. México ocupa el segundo en obesidad adulta y el primero en los niños. Importantes que nos llevan a una enfermedad cardiovascular y por diabetes. $163 litros se consumen de refresco por persona en México. 7 de cada 10 niños desayunan con refresco. Pero esta es solamente una familia de las de Botero, no dista mucho de las que tenemos aquí en México. La OCDE hizo este póster con todos los cambios y todos los factores que contribuyen a la obesidad. Datos muy importantes y alarmantes. De malos hábitos según la encuesta que se hizo a las mismas personas.
mala alimentación, mala educación, sedentarismo, vitamina T, publicidad en televisión y en el publiférico también. Cuestión genética es uno de los pocos porcentajes, 0.5%. La ley antiobesidad que emitió el Senado de la República es una burla realmente, porque aún así se siguen vendiendo chatarra en las escuelas y las empresas disminuyeron el tamaño de las bolsitas, pero se consumen más. Si se les hace conocido es mera coincidencia. ¿Qué pasa de 2012 a 2035? México pasa de ser el 6º lugar en países con diabetes a formar parte del 5º lugar. Se calcula una mortalidad de 17 millones por personas para 2012. Y fíjense ustedes, cada 6 segundos se está muriendo una persona por diabetes y sus complicaciones. De todos los pacientes, ¿cuántos realmente tienen una dieta especial? Solamente el 10%. Hay 16 millones de pacientes en Estados Unidos con diabetes, 5.4 millones no lo saben, 2.200 pacientes se diagnostican cada día. México no tiene una estadística tan real como para que podamos echar mano de ella. ¿Cómo veía a la mujer Goya y cómo la ve Botero ahora? La dislipidemia en México es mayor en hombres que en mujeres y la lipoproteinemia es la causa más frecuente y se caracteriza por hipertrigliceridemia, entre otras, y LDL muy alto y HDL bajo. Aproximaciones para 2035 va a haber 471 millones de diabéticos. Y la Asamblea Mundial de la Salud dice que las enfermedades no transmisibles son una amenaza mundial y es uno de los obstáculos principales para el desarrollo del siglo XXI. Ahora, veamos, síndrome metabólico. Hablar de síndrome metabólico, ahorita se va a callar esa, Hablar de síndrome metabólico es hablar de varias patologías. De momento pudieron haberse dicho que estaba identificado desde hace mucho tiempo, sin embargo, hace más o menos una década empezó a haber condiciones que podían discrepar, sobre todo con los cardiólogos, y decían que estas patologías deberían de verse de una manera independiente. Históricamente el síndrome metabólico se ha documentado desde 1770, en donde Morgani ya hizo la identificación de obesidad, hipertensión y aterosclerosis e hiperuricemia, además con lo que se conoce actualmente con apnea del sueño. Este punto también fue reflejado en 1950 por Bach, en 1960 también ya se hizo la descripción clara con obesidad, diabetes, hipertensión e hiperlipidemia, y de los puntos más relevantes es que en 1988 Raven notó que el incremento dramático de los niveles de insulina y la resistencia a la misma son un factor importante para riesgo cardiovascular, y en 1990 Ferranini ya diagnostica o ya comenta que el síndrome de resistencia a la insulina es la base y es la piedra angular del síndrome metabólico. Hemos encontrado, podríamos considerar que hay varias definiciones a lo largo de la historia, a lo largo de todo lo que estamos viendo. Sin embargo, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, habla de que las alteraciones de la glucosa, como las que vemos aquí, diabetes y los otros derivados, el incremento de la grasa abdominal, la hipertrigliceridemia, la albuminuria y el aumento de la presión arterial son los factores que contribuyen para síndrome metabólico. Pero el ATP3, que en el año de 2001 hizo una redefinición, incluso con números, nos dice lo siguiente, que cuando hay síndrome metabólico con una cintura mayor a 102 centímetros en hombres y 88 en mujeres, cuando los triglicéridos son superiores a 150 miligramos, cuando el HDL es menor a 40 miligramos en hombres y menor a 50 miligramos en mujeres, y cuando la presión arterial está en 130-85, la glucosa es mayor a 100 miligramos por decilitro, y se considerarían como puntos opcionales el valorar y el evaluar la proteína C reactiva ultrasensible en nuestros pacientes, y también el fibrinógeno para determinar la condición de trombosis también en el paciente. Sin embargo, todas estas condiciones han cambiado a lo largo del tiempo y hemos encontrado que si ya nos queda claro
ahorita lo vamos a ver de acuerdo a nuevos lineamientos. Y como les he dicho, síndrome metabólico es igual a una enfermedad cardiovascular, y este es el continuo de la enfermedad cardiovascular y del síndrome metabólico que finalmente nos va a llevar a mortalidad. Y vean ustedes que en el año 2000, 59% de pacientes en el mundo murieron por enfermedad cardiovascular. 76% en América Latina y 46% de las muertes se encontraron en México. Para evaluar la condición y el riesgo cardiovascular debemos de tratar y de identificar a los pacientes con los diferentes factores de riesgo, y esos factores de riesgo sabemos que son tanto modificables como no modificables. Nosotros vamos a tener acción específicamente sobre aquellos factores de riesgo modificables y estaremos hablando de sedentarismo, educación, tabaquismo, diabetes, hipertensión, obesidad y modificaciones en los hábitos de vida y en la alimentación. ¿A quién se debe evaluar el riesgo cardiovascular? No podríamos decir que únicamente a aquellos que son gorditos o aquellos que ya se saben diabéticos o aquellos que ya se saben hipertensos, sino a aquellos pacientes mayores de 20 años con o sin antecedentes de personas con enfermedad cardiovascular o con diabetes, y con el objeto de determinar de una manera oportuna y temprana el proceso de la aterosclerosis, que con el paso del tiempo esta se estará dando desde una infiltración de los linfocitos, de los monocitos, incremento de las células espumosas, todo esto que nos va a conllevar al daño tisular, finalmente a la ruptura de la placa y a la formación de trombosis. La lesión endotelial es el punto central, el que nos va a llevar a las muertes cardiovasculares, y esto se va a estar dando por el desequilibrio que se presenta entre los factores y las condiciones tanto vasodilatadoras como vasoconstrictoras, que nos va a llevar a ciertas manifestaciones clínicas, y estas manifestaciones clínicas las podemos ver en nuestros pacientes de la siguiente manera: enfermedades cerebrovasculares, síndrome isquémico coronario, angina de pecho, insuficiencia arterial periférica, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca y deterioro cognitivo, que muchas veces este punto no lo tomamos en cuenta y pensamos que esto va relacionado únicamente con la edad, cuando no preguntamos o no consideramos que los microinfartos también forman parte de este continuo cardiovascular y eventos cardiovasculares. Y la disfunción eréctil también forma parte de una de las manifestaciones de enfermedad aterosclerosa. ¿De qué nos moríamos antes aquí en México? Estadísticamente nos podíamos morir de infecciones y de diarreas. Eso fue para 1950. Sin embargo, para el 2004 las estadísticas han cambiado considerablemente, en donde encontramos que las enfermedades cardiovasculares forman parte de la primera causa de mortalidad aquí en México, sin tomar en cuenta la diabetes, que también forma parte de un alto porcentaje de mortalidad. Sumando estas, ya se llevaron las palmas de oro y tenemos el primer lugar de mortalidad aquí en México. Las cifras realmente espantan, las cifras realmente nos están alarmando, porque quiere decir que quizás no estemos haciendo el trabajo que nos corresponde de manera adecuada. Y epidemiológicamente las enfermedades cardiovasculares, ¿qué es lo que nos decía la OMS? Para el año de 2004 había 17.1 millones de muertes, y para el año de 2030 se calcula que habrá 23.6 millones de muertes. Las principales causas de mortalidad ya las vimos a nivel mundial y con lo que nos estamos encontrando aquí en México: enfermedades cardiovasculares y diabetes mellitus. Factores de riesgo cardiovascular son muy importantes porque no vamos a encontrar tan fácilmente pacientes puros, pura diabetes, pura hipertensión, pura obesidad. Eso no lo vamos a encontrar. Y estoy segura que todos los que estamos en este foro aquí formamos parte de la estadística, y nada más hace falta que echemos un poquito la memoria, o que hagamos acto de contrición, como dirían los religiosos, y determinar si realmente formamos parte de la estadística, tanto de los factores de riesgo que son modificables como los que no son modificables. Nosotros sabemos que debemos empezar a tratar a nuestros pacientes de una manera farmacológica, y es que es muy importante la educación de nuestros pacientes.
pacientes. Si empezamos a disminuir, a mejorar los niveles de lípidos en nuestros pacientes, vamos a encontrar que hay una reducción del 12% de la mortalidad por todas las causas de cardiovasculares. Ahora, con respecto a los lípidos, guías se han encontrado muchas, y si nos vamos a basar en una guía, vamos a hacerlo de una manera lo más apegada para alcanzar nuestro objetivo. La evolución ha sido muy interesante, ya que el primer panel para estudio del colesterol, que fue en 1988, únicamente se centró en los niveles de LDL que debían ser menores a 130. En el ATP2 en 1993 ya disminuyeron los niveles de LDL a 100 miligramos y se enfocaba también en la prevención secundaria. Aquí ya se estaban considerando también los niveles de HDL y los niveles de triglicéridos para un mejor control en nuestros pacientes. Las cosas han ido evolucionando y vivimos prácticamente con 12 años de un ATP3 para el control de colesterol, y se basaba en los factores de riesgo principalmente, pero había que cumplir objetivos en la disminución de los niveles de colesterol de baja densidad, y enfatizó mucho cambios en el estilo de vida. Este punto de cambio en el estilo de vida no tiene punto a discusión, indudablemente, porque nos paremos en el foro que nos paremos, tanto de diabetes, hipertensión, obesidad, dislipidemia, es un punto básico y forma parte de la piedra angular para el tratamiento. Después hubo una actualización del ATP3 en el año 2004, en donde decían, fíjense ustedes, tenemos que disminuir el umbral mínimo para tener beneficios en nuestro paciente y disminuir el 30% de los niveles de LDL. Y luego también hubo algunas otras modificaciones. Para el año de 2006 dijeron, ahora el LDL debemos disminuirlo y dejarlo a menos de 100 miligramos por decilitro para disminuir enfermedades coronarias y su equivalente. Y también en pacientes diabéticos y con enfermedad coronaria, estos niveles se van a disminuir a 70 miligramos por decilitro. Y resulta que para el ATP3, vienen las nuevas guías para el ATP4 en el año pasado, en el año 2013, en donde nos cambia toda la idea que teníamos y nos cambia el paradigma de una manera tal que nos dice, ahora no nos vamos a basar en la condición únicamente de números, no nos vamos a basar en la condición de tenemos que bajar a ciertos niveles. Aquí las cosas cambian porque ellos empiezan a darse cuenta, estos expertos empiezan a darse cuenta que no hay realmente una evidencia como tal de que sí se están disminuyendo los eventos cardiovasculares. Este punto está muy en controversia en muchos de los foros, porque dice, entonces, ¿qué estuvimos haciendo? Y aquí yo hago un paréntesis, me queda claro que la medicina que estamos viviendo actualmente es solamente un momento y que para el día de mañana las cosas van a cambiar y seguramente tenemos que irnos adaptando a todos estos cambios. Y entonces ahora se van a determinar ciertos grupos de riesgo para el tratamiento de dislipidemia con ciertas estatinas, y las estatinas las clasifican como estatinas para disminuir el riesgo en altas o en potentes, en medias y en inferiores. Tenemos diferentes grupos de riesgo y aquí ATP4 los clasifica en 4 grupos. Y que las estatinas van a ser estatinas de alta intensidad, moderada intensidad y de baja intensidad. Y este punto va a ir principalmente, según nos muestra esta diapositiva, en cuánto voy a querer disminuir los niveles de LDL, y eso también va relacionado con la dosis de estatina a la cual yo voy a tratar a mi paciente. Y eso es alta intensidad, dosis más altas, mediana intensidad, dosis moderadas, baja intensidad, dosis más bajas. Pero finalmente nos hace un paréntesis y nos dice, pero bueno, si no alcanzas las metas, entonces con eso incrementa las dosis. Finalmente, hoy por hoy, aquí en nuestros pacientes y en nuestra vida cotidiana, encontramos pacientes que tienen niveles de LDL aquí en México arriba de 120 y que por tal ya forman parte de un riesgo muy importante para problemas cardiovasculares. Las estatinas tienen muchísimos efectos que ya han sido ampliamente platicados y conocidos en otros foros sobre
efectos más allá de la disminución de los niveles LDL. Y todo esto lo podremos resumir y lo podemos considerar con mejorar el equilibrio en cuanto a los niveles de lípidos en los diferentes números, en las diferentes condiciones como es HDL, colesterol, triglicéridos, apoproteína B, apoproteína A, pero también mejorar el equilibrio o el desequilibrio que llega a darse entre los factores de vasoconstricción y vasodilatación, para que también podamos tener una mejor circulación, para también disminuir la disfunción endotelial y de esta manera evitar los factores de enfermedad cardiovascular. Y al final tenemos un punto muy importante que dice: las estatinas inducen mejoría de la función endotelial aparentemente a través de la promoción de las sustancias dilatadoras e inhibición de las vasoconstrictoras en la pared vascular. Medicamentos tenemos muchos y la acción de estos también es muy variable. Lo más importante es que para disminuir el colesterol, las estatinas es lo más recomendado. Para triglicéridos tenemos a la condición en este punto a los fibratos, y que dentro de las estatinas vamos a utilizar diferentes medicamentos, pero utilicemos aquellos que nos van a llevar a unas dosis, a una condición de mayor disminución en los niveles de LDL. Podemos utilizar medicamentos en medicina basada en evidencias, en medicina basada en existencias y en medicina basada en experiencias, pero el objetivo finalmente es el mismo: llevar al paciente a control. Los pacientes con hipertensión arterial lo mismo, pueden tener una combinación de comorbilidades que van a hacer más difícil su tratamiento, y para esto los pacientes con hipertensión arterial tenemos diferentes guías. Tenemos estas guías que salieron en el año de 2013, y estas guías nos hablan de qué medicamentos vamos a utilizar, a qué nivel los vamos a utilizar, en quiénes y cómo vamos a clasificar, qué nombre le vamos a poner a nuestros pacientes con los diferentes riesgos, ya sea pacientes con riesgo bajo, riesgo moderado, riesgo alto, o también dependiendo de cómo se va a clasificar la hipertensión, como la presión arterial, como normal, como grado 1, como grado 2 o como grado 3. Estas guías también nos hablan de diferentes tipos de medicamentos. Sin embargo, hay una condición muy interesante, que resulta que las guías NICE que se hicieron en Inglaterra encontraron que eran de los países mejor controlados para la hipertensión arterial, y todo esto fue como resultado de que a todos nos dijeron que con 2 medicamentos podríamos disminuir los niveles de la presión arterial utilizando básicamente un inhibidor de la ECA o un ARA2 con un diurético, pero resulta que Inglaterra está mejor controlado de acuerdo a sus guías NICE, y ellos están utilizando la combinación de un inhibidor de la ECA o de un ARA2 con amlodipino, y de ahí en adelante podemos seguirnos con otras cosas. Así que aún en esto puede haber mucha discrepancia, incluso entre los mismos cardiólogos. Todo el mundo tenemos diferentes maneras de matar las pulgas, ¿no? Y en cuanto a la diabetes mellitus, lo más importante es identificar al paciente de una manera oportuna y temprana para evitar que las alteraciones que se vienen dando de los cambios micro y macrovasculares, que son el resultado, que esto nos llevará a complicaciones tardías de la misma enfermedad. ¿Cuántas muertes hay por diabetes mellitus y cuál es el gasto tan importante que se hace en estos pacientes? Medicamentos para la diabetes tenemos muchísimos y podemos echar mano de ellos volviendo a lo mismo, con educación en nuestro paciente, con educación en nosotros mismos y llevando al paciente a las metas. Nuevos medicamentos que tenemos, de los cuales podemos echar mano, por un lado que son los inhibidores de la DPP4 y por otro lado el nuevo grupo de medicamentos que son los inhibidores del transporte de la glucosa a nivel renal, que también nos hacen cambiar el paradigma. ¿Por qué? Porque antes nos decían, aquel paciente que tiene glucosa en orina es un paciente que está igualmente descontrolado. Estos medicamentos lo que están haciendo es que se va a ver un cambio de la glucosa y el paciente estará tirando glucosa como una condición coadyuvante para el tratamiento de la diabetes mellitus, y esto tiene a su vez una condición de disminuir cierta cantidad de calorías y llevar al paciente
paciente a disminución en el peso. Esto es de lo último que nos estamos encontrando y ya tenemos 3 medicamentos aquí en México de los cuales podemos echar mano. Las complicaciones nos dicen, si tú disminuyes un 1% de la hemoglobina glucosilada, vas a disminuir considerablemente las complicaciones a largo plazo que se van a dar de la misma diabetes mellitus. Y dentro de los mismos medicamentos para diabetes, debemos de considerar que buscar el tratamiento ideal para nuestro paciente para disminuir los riesgos. Por un lado, los riesgos de hipoglucemia que nos pueden llevar a importante mortalidad cardiovascular, y por otro lado, pacientes en los medicamentos que hoy por hoy la FDA está exigiendo estudios para que no tengan riesgo cardiovascular. Y en cuanto a obesidad, ya vimos este mapa, y por otro lado, ¿qué nivel ocupa de acuerdo a la OCDE la obesidad? Japón ocupa en los primeros lugares de los países menos obesos, y desafortunadamente en la línea casi al final, la penúltima, es México, donde está colocado estadísticamente entre la obesidad en adultos. Estados Unidos se lleva las palmas y seguimos nosotros de acuerdo a esta estadística. Y aquí está el mapa de obesidad y de índice de masa corporal mayor a 30 kilogramos, que tenemos aquí en México de acuerdo a rojo, amarillo y verde, como podemos verlo. También, si se les hace conocido, es mera coincidencia. La Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, yo les invito a que visiten ustedes esta área, porque nos habla de qué manejo podemos dar a nuestros pacientes, tanto para diabetes, para obesidad, para hipertensión, e incluso pone algoritmos para intolerancia a los carbohidratos. Pero el punto elemental y el punto básico es la educación de nuestros pacientes para el cambio de estilo de vida, y después echar mano de los diferentes fármacos que tenemos. ¿Qué debemos hacer para alcanzar objetivos? Prevención, promoción, reforzar la gobernabilidad, liderazgo multisectorial, reducir factores de riesgo y tener una capacidad de investigación en lo que estamos haciendo. Pretendemos disminuir la mortalidad general, hacer una actividad mejor, disminuir el tabaquismo, disminuir la sal, disminuir la hipertensión y dar tratamientos farmacológicos adecuados. La diabetes es más que un problema de salud y requiere condiciones políticas multisectoriales, y desafortunadamente, como esto a los políticos no les deja dinero, no están haciendo nada a favor de ello ni a favor de la obesidad. Nos falta mucho y creo que tenemos una buena área de oportunidad para conseguirlo. Y queda claro que enemigos para la salud van a ser, por un lado, la pobreza y por otro lado, la ignorancia. Ahora quiero que me aguanten tantito, quiero compartirles un video de 2 minutos, rapidísimo, precisamente relacionado con que sabemos qué es lo que tenemos que hacer, conocemos números, conocemos estadísticas, conocemos los medicamentos, sabemos sus dosis, sabemos sus efectos, pero no basta, no basta con tener buenos medicamentos, hay que saber utilizarlos, y ahora verán ustedes. Sonido. Mi asma. Dijeron que se iba a componer, pero sigue exactamente igual. Bueno, a veces los doctores cometen errores. Ana, trabajaremos el doble para solucionarlos. ¿Usas tu inhalador? Todo el tiempo, casi uno por semana. ¿Lo utilizas bien? ¿Parezco un idiota? ¿No? ¿Cómo funciona tu inhalador? Cretino.
tener las herramientas, hay que saber utilizarlas. Con eso concluyo y espero que se queden con momentos de reflexión en cuanto a este tema tan interesante. Muchas gracias. Un gran agradecimiento, doctora Gabriela Trillo, por esta participación excepcional. Muchísimas gracias y tenemos 15 minutos de receso. Por favor, regresamos 10:30.